Bienvenidos, esto es Agenda 7.3, jueves 7 de febrero. Soy Jennifer Salazar y vamos a revisar juntos los temas culturales importantes del día. Abrimos esta edición con una extraordinaria noticia para nuestro país, para el cine nacional, y es que Huayna sigue cosechando éxitos. El largometraje puneño en lengua aymara ganó el premio Mejor Ópera Prima Ficción del 12º Festival de Cine Global Dominicano. La película del director peruano Óscar Catacora narra vivencias y peripecias de una pareja de octogenarios que vive en los Andes en Macusani, Puno, a 5.000 metros sobre el nivel del mar. El premio fue celebrado en Santo Domingo. Tampoco se te akan gaspa. Kuspiana. Anjak firu pajana kaafsik. Ukat wasan akan kala itsit. Inach kuna tayas aksar utsar kut en hani. Extraordinaria noticia para Óscar Catacora. Huayna, la primera película aymara en nuestro país y que sin duda marca un antes y un después en el cine nacional. Vamos ahora a hablar de otro tema, dos supuestos documentos históricos que compró el congresista Víctor García Belaúnde serán analizados por especialistas del Archivo General de la Nación. El parlamentario indicó que adquirió ambos pergaminos cuando buscaba libros en el Jirón Amazonas y pagó 500 soles. Uno de los papeles es una disposición firmada por el 34º presidente peruano Andrés Avelino Cáceres y el otro está firmado por el 23º mandatario José Rufino Echenique. El Archivo General de la Nación indicó que aún no determinan si estos documentos se sustrajeron de esa u otra sede, por lo que el caso está en investigación. Un día como hoy, en el año 1833, nace el escritor costumbrista y tradicionalista Ricardo Palma, reconocido internacionalmente por sus tradiciones peruanas, reconstructor además de la Biblioteca Nacional y miembro de la Real Academia Española y la Real Academia de la Historia y de la Academia Peruana de la Lengua. Él cultivó diversos géneros como la poesía, la novela, el drama, la sátira, la crónica y ensayos. Palma fue además uno de los literatos más reconocidos del continente americano y colaborador frecuente de las principales publicaciones literarias sudamericanas. Ricardo Palma falleció en octubre de 1919, el 6 de octubre de 1919. Vamos ahora con el Museo Convento de San Francisco, que celebra sus 50 años y también los 30 años de declaración como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Recorrimos esta pieza arquitectónica virreinal y les presentamos el siguiente informe. Yo soy puneño, mis padres, sobre todo mi mamá era muy cristiana, siempre el papá, sobre todo la mamá va a querer que sus hijos sean profesionales, ¿no? A veces se entiende mal eso, ¿no? Porque pensamos que el religioso, la religiosa no es profesional, ¿no? Usted me aseguraba que si no hubiese sido religioso hubiese sido abogado. Tal vez, no, sí, pues es una de las carreras bonitas, ¿no? Que a uno le gusta hacer y que siempre le ha gustado. Pero Dios nos puso acá y estamos aquí, ¿no? Entonces, aquí se sirve también a Dios. La iglesia de San Francisco es uno de los lugares más visitados del centro de Lima, pero sabe que debajo de ella hay un cementerio. Estas y otras historias del Museo Convento de San Francisco en los siguientes minutos. Los franciscanos son una orden de la Iglesia Católica fundada por San Francisco de Asís. En 1209 aparecieron sus primeros frailes. Ellos llegaron al Perú con los españoles y fundaron los primeros conventos en Cusco y Lima. Uno de ellos es el convento de San Francisco, construido en 1534. Hoy
también es un bello museo. San Francisco era, como decir, el centro de todo eso, donde se concentraban todos los frailes que llegaban para esa tarea de evangelización. Los frailes siempre han estado prestos para la educación y la formación de los niños, de los jóvenes, ¿no? Desde la llegada. No solamente era el tema religioso, cristiano. Fray Ernesto decidió ser parte de la iglesia a los 17 años. Dejó a su familia de sangre por una familia mayor que integra Fray Omar. Lo que más me cautivó de la vida religiosa franciscana fue que un día podías encontrar a un hermano franciscano así en un escritorio, haciendo un trabajo de investigación. Al día siguiente lo podías encontrar en el huerto, al día siguiente lo podías encontrar limpiando la casa, al día siguiente lo podías encontrar de pronto haciendo un montón de actividades, ¿no? Entonces nunca nos hemos centrado, podemos decir, a hacer algo. Siempre hemos estado dispuestos a hacer lo que se necesita. Fray Omar Figueroa es de Juliaca y tiene 25 años. Tras haber tomado los hábitos, dedica su tiempo a investigar. Lo encontramos en esta gran biblioteca, que alberga libros de hace más de 6 siglos. Los famosos incunables, luego encontramos libros del siglo XVII, XVIII, XIX, hasta casi ya del siglo XX, ¿no? A nosotros nos es de mucha utilidad y también está a disposición, ¿no?, de los investigadores. El museo cuenta con un sistema de luces que ha sido instalado en todas las salas del recorrido, entre ellas la denominada Profundis, donde encontramos pinturas del siglo XVII de Pedro Pablo Rubens. El benefactor que vemos aquí, que se llama Luis Castilla de Altamirano. Él probablemente habría donado los cuadros de esta sala y por eso está enterrado él y su familia. Es una cripta privada del siglo XVII. Puertas de criptas como esta conectan a los vivos con los muertos. Es así que, como Dante, descendemos a la Lima bajo tierra. Pregunto antes de ingresar, nadie tiene claustrofobia, ¿verdad? Venga, las galerías son originales, el piso igual, tengan cuidado al bajar. Estamos debajo de la iglesia de San Francisco. Dicen que estos estrechos márgenes conectan con Palacio de Gobierno y otros que llega hasta el Real Felipe. ¿Será cierto eso? Lo vamos a averiguar. Miles de limeños fueron enterrados en este sistema de catacumbas, que fue utilizado desde el siglo XVII hasta que fue clausurado en 1821. Anteriormente no existían los cementerios al aire libre en Lima. Entonces las personas se enterraban debajo de las iglesias. Además, su costumbre era que si se enterraban debajo de una iglesia al morir, su espíritu estaría cerca a Dios. Los arqueólogos han sacado los huesos y los han ido clasificando. Eso ocurrió a partir de 1968, que ya empezaron a clasificar en cada espacio. Los huesos están clasificados por categorías: fémures, tibias y cráneos. La cercanía con estos huesos hace que algunos visitantes depositen su fe en los muertos. Es así que dejan monedas e incluso muñecos vudú. Un pasaje en el que algunos aseguran haber sentido presencias extrañas. Justamente estaba con una familia, ¿sí? Una señora, su esposo y sus 2 hijos. Entonces estamos ya pasando para ingresar, ya estábamos ingresando ya a la sala de los niños desamparados. Entonces les quería contar un poquito de una historia así medio paranormal. Y justo cuando les estaba explicando esto, a la señora le jalaron su bolso. ¿Tú lo viste? Sí, yo me quedé así. Me quedé con cara de sorprendido, erizado también, y mi corazón empezó a palpitar horrible. Las señoras terribles también, sus vellos se les pararon. El Museo de San Francisco fue inaugurado en 1968 y es uno de los lugares más visitados del centro de Lima. Recibe alrededor de 34.000 ingresos mensuales de turistas nacionales y extranjeros. Es algo muy interesante, sobre todo nosotros que vivimos acá, que muchas veces vamos fuera del Perú y no conocemos lo nuestro. ¿Qué le pareció? ¿Qué recuerdos se lleva de Lima? Bueno, la verdad muy bien, estuvimos solo una tarde y muy bonito. Por ahora, no se cuenta con proyectos para investigar a dónde llevan los pasajes de las catacumbas, pero sí se trabaja en la conservación de esta joya arquitectónica, que como museo cumple 50 años.
Entonces hay una serie de actividades, claro, 50 años no se cumplen así nomás, ¿no? Entonces estamos organizando desde los eventos culturales, artísticos, literarios, de recuerdos, concursos, etc. El Museo Convento de San Francisco es mucho más que una joya arquitectónica, que 6 siglos después sigue mirando de frente a esa ciudad que vio nacer y que ahora ve crecer hacia arriba como si aún esperara alcanzar la gracia divina. Bueno, conocíamos un poco más acerca del Museo San Francisco y además un dato muy interesante, y es que desde el año pasado se ha instalado un sistema de luces interesante que permite al recorrido en general darle un poco más de dinamismo, un poco más de misticismo y descubrir así una de las joyas arquitectónicas que las tenemos acá en nuestra ciudad. Vamos ahora a hablar de un poco de teatro, realidad virtual y 15 obras con las últimas tendencias de las artes escénicas. Es lo que ofrece el 4º Festival Internacional de Teatro Temporada Alta. El evento es organizado por la Alianza Francesa y participan 9 países. La Alianza Francesa junto a la Embajada de Francia y la productora Animalien proponen obras en las que se combina el teatro y la realidad virtual en el 4º Festival Internacional de Teatro Temporada Alta. La tecnología en escena es una de las novedades del evento, que presenta 15 obras de compañías y colectivos de 9 países. En esta nueva edición la tecnología está bastante presente en 2 obras sobre todo. Una es el espectáculo Los Acantilados de B, que trabaja con realidad virtual específicamente, y el otro es una obra italiana, que es un espectáculo de danza en el que la bailarina en un momento interactúa con un dron, ¿no? En la obra aparece un dron en escena. Con el fin de promover mayor acceso al público, las obras El Mundo por Montera de España y Altrove de Suiza serán gratuitas. Vamos a tener otro espectáculo francés de arte digital en la Galería de Miraflores de la Alianza Francesa. Es una sorpresa, pero la gente se va a acostar en unas camas de un hospital y se va a llevar un casco de realidad virtual para entrar en otro mundo. Completan la selección del festival Hasta el último suspiro, Calma, Vida, Casas y Tierra Baja, Yo tenía un plan, Pompeya y Prehistoria de la felicidad y Solo cosas geniales. Todas de países invitados, así como del anfitrión. Estamos con la compañía de teatro físico, que de hecho ya ha estado antes en el festival y que va a estar también en el festival en Buenos Aires, y con Cosas Geniales, también, de Norma Martínez, que es además coproductora del festival. En esta oportunidad el festival presentará obras de circo contemporáneo y de danza, propuestas teatrales que incorporan música, clown, performance o subgéneros como teatro de objetos, teatro testimonial y teatro documental. Las obras seleccionadas reflexionan sobre la sociedad actual y la condición humana, la inclusión, la discriminación, la identidad de género, la identidad nacional, la migración, la depresión y la familia. En total serán 30 funciones que tendrán como escenarios a la Alianza Francesa de Miraflores, el Gran Teatro Nacional, el Centro Cultural España, el INNA de Miraflores y el Lugar de la Memoria. Para nosotros traer lo mejor del teatro contemporáneo, unas propuestas novedosas con mucha tecnología también, llenar las salas, eso nos parece interesante. Hasta el 24 de febrero usted podrá ver todo tipo de obras como Los Acantilados de Quinto y el espectáculo de danza mini ballet, donde un dron sobrevuela el escenario. Bueno, antes de la pausa les contamos que este domingo 10 de febrero se entregarán los premios de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación en el Staples Center de Los Ángeles. Hablamos de los premios Grammy 2019 que reconocerán a las mejores producciones y artistas de la industria musical. En la edición número 61, diversos artistas actuarán, entre ellos Miley Cyrus, Brandy Carlile, Red Hot Chili Peppers. La banda de California tendrá una actuación especial al lado de Post Malone. Respecto a las nominaciones, los raperos Kendrick Lamar y Drake liderarán la mayor cantidad de categorías con 8 y 7 nominaciones. La presentadora será Alicia Keys, ganadora de 15 premios, y el público peruano podrá disfrutar de la nueva edición de los Grammys a partir de las 8 de la noche.
Bien amigos, con esto hacemos una breve pausa, regresamos con más aquí en Agenda 7.3. Continuamos con más, gracias por acompañarnos en Agenda 7.3. A lo largo de estos días, estas semanas, hemos señalado que es un año importantísimo porque es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y en el marco de esta celebración, de todas las acciones que se están tomando en distintos países, en el Perú se están tomando cartas en el asunto. Para poder hablar un poco de cuáles son las perspectivas que se tienen, sobre todo camino al Bicentenario, nos encontramos con Agustín Panizo, él es director de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura. Muchísimas gracias por acompañarnos. 48 están en nuestro territorio nacional y es quizás por eso que también la viceministra estuvo en el lanzamiento oficial dando varias directrices importantes desde la región y las que se están tomando en nuestro país. Cuéntenos un poco cómo se vienen desarrollando. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, el Año Internacional de las Lenguas Indígenas para nosotros, para el Perú, para los cerca de 5 millones de hablantes de estas 48 lenguas originarias, es un año muy importante. Un año importante no solo para pensar en actividades, en celebraciones, en fiestas, que es importantísimo. Todo lo importante en los pueblos indígenas se hace siempre con fiesta. Pero además de la fiesta, lo que nos estamos proponiendo en el marco del grupo de trabajo que ha sido creado para articular estas acciones por el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, nos estamos promoviendo objetivos que tienen que ver con políticas lingüísticas, con políticas referidas a los pueblos indígenas, con garantía de derechos, con mejoramiento de calidad de vida, con cambio de percepción nacional sobre el valor de las lenguas indígenas y sobre lucha contra la discriminación a las personas que hablan una lengua indígena. Entonces, son objetivos muy concretos que ponen a la persona en el centro. Bueno, un poco para contextualizar esto que usted señala, el Ministerio de Cultura ha instalado este grupo de trabajo multisectorial de naturaleza temporal. Un poco para ver la transición de la importancia que se le da a las lenguas originarias en nuestro país. Primero teníamos la ley, después teníamos la política, dentro de la política tenemos el plan y dentro de ese plan diversas acciones. ¿Esta se enmarca dentro de estas acciones o cómo? ¿Qué miras se tienen? Sí, como bien tú dices, esto es una política de Estado que viene desde el 2011 con la ley, luego su reglamento, la política nacional y luego viene ahora el plan para la implementación de la política nacional, porque la política nacional de lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad, así se llama, que fue aprobada el año 2017 tras un proceso participativo en el que participaron más de 400 miembros de organizaciones indígenas. Esa política necesita un plan que es el que nos va a dar las metas, las acciones concretas, los indicadores de cumplimiento. Los plazos también, ¿no? Los plazos, para llevar esa política nacional, que es lo que deseamos hacer respecto a las lenguas en nuestro país, a acciones concretas. El Año Internacional de las Lenguas Indígenas es una muy feliz coincidencia, porque para nosotros ya el 2019 era el año de el plan de implementación de la política de lenguas, porque nosotros vamos a hacer un proceso de consulta previa de ese plan a los 55 pueblos indígenas del Perú. Ese proceso de consulta previa nos llevará a tener un plan enriquecido con la mirada de los sujetos hablantes de las lenguas, los más interesados en su conservación, y eso se va a hacer ahora el 2019, de manera que el hecho de que tengamos además internacionalmente, mundialmente, un año internacional de las lenguas mayor relevancia, ¿no? Sí, es una feliz coincidencia. Ahora, de otro lado tenemos las acciones que se vienen ejecutando. Si bien es cierto, estamos en este proceso del plan, son acciones que se vienen haciendo desde diversos sectores, ¿no? Tenemos el Minedu, tenemos el Ministerio de Cultura, RENIEC también, que hace registro en lenguas originarias y que eso nos hace pensar en la relevancia que tienen nuestros pueblos indígenas y nuestras lenguas. Desde el Ministerio de Cultura también, por ejemplo, se está viendo el tema de los alfabetos, el proceso de normalización. ¿Cómo se va trabajando en esa línea? Sí, como bien dices, no es que la ley, la política, el plan, estos instrumentos normativos inventan la situación. En realidad lo que hay en el Perú es un proceso social que lo podemos ver
que es un proceso social de reafirmación de la identidad, recuperación de la identidad indígena. Son los pueblos indígenas los que están reafirmándose en su identidad y la lengua es un elemento central en esa reconquista de su ser, su identidad indígena. Entonces, el Estado ha sido sensible a este proceso social y en varios sectores se han venido dando cambios. Como tú dices, ahora, los alfabetos que hasta ahora son aprobados ya en un número de 42, son un trabajo del Ministerio de Educación que lidera ese proceso, aunque ciertamente también hay un acompañamiento del Ministerio de Cultura, de la Dirección de Lenguas Indígenas. Pero es un trabajo del Ministerio de Educación que ya ha llevado 42 y que se propone llegar a 48, los 48 alfabetos este año. Y que también se enmarcan, me parece, en este mapa etnolingüístico. Sí. ¿Qué relación? El mapa etnolingüístico, qué bueno que lo menciones. Ha pasado desapercibido increíblemente. Es importantísimo. En las noticias del país es un decreto supremo aprobado, firmado por el presidente, promovido por el Ministerio de Educación, que hizo ese mapa en coordinación con el Ministerio de Cultura y con el INEI. Durante algunos años hemos trabajado juntos. Se aprobó en noviembre del año pasado, del 2018, y pasó desapercibido entre los vaivenes de nuestra política, nuestra coyuntura política. Nuestra tan fecunda política. y es un instrumento histórico, porque nuestra Constitución política hace 25 años dice que en el Perú son oficiales las lenguas originarias, además del castellano, en los lugares donde predominen. Y faltaba definir esos lugares donde predominen. Y el mapa etnolingüístico de noviembre del año pasado ha definido distritos, provincias y regiones donde las lenguas indígenas son oficiales junto con el castellano. En Lima el quechua es oficial, noticia, primicia debió decirse hace unos meses. En Puno el quechua y el aymara son oficiales. Hay departamentos, en Amazonas el aguajún es oficial. Hay provincias en el Perú donde más de una lengua es oficial, por ejemplo en el Purús. Entonces, esa oficialidad no es solo declarativa, eso viene con un paquete de obligaciones para la gestión pública que garantice los derechos de las personas dándole los servicios en su lengua. Pero claro, acá tenemos una responsabilidad y acciones que se vienen realizando desde el Ejecutivo, pero también cae este plan de trabajo también en los municipios, ¿no? Sobre todo ahora que estamos frente a nuevas autoridades. ¿Qué se tiene que hacer o cuáles son las perspectivas que tendrían que tener los lineamientos municipales para eso que usted menciona, preservar no solamente la lengua, sino la identidad de nuestros 55 pueblos? Lo primero que tienen que hacer es modificar el entorno social, que es un entorno tradicionalmente, el entorno de la oficialidad, quiero decir que es un entorno en el que la lengua originaria no tiene visibilidad. Hay que modificar la señalética de las instituciones, las señales, los carteles, no solo de las instituciones, sino también de las calles, de los mismos espacios públicos, de las escuelas, de los municipios, de todo. Hay que implementar ventanillas de atención a la población en su lengua, las ventanillas multilingüe, que ya han sido, toda la metodología de su implementación ya está diseñada por el Ministerio de Cultura. De hecho, en el Ministerio de Cultura ya hay 8 ventanillas en el país funcionando de esa manera, una de ellas en Lima. Hay que hacer también toda una adaptación de los formatos de trabajo, hay que tener promotores de los servicios que se brindan, que sepan la lengua originaria que se habla en la comunidad. Entonces, en realidad, todo lo que hay que hacer es, en buena medida, tener una gestión que es sensible a la identidad y la lengua de las personas. Y un trabajo en conjunto también, ¿no? Ahora, de otro lado, ya que usted lo menciona, ¿no? Es un tema de identidad, hay datos interesantísimos como este mapa, también los datos que nos dio los censos nacionales que nos dieron o nos pusieron sobre la mesa la diversidad que tenemos en nuestro país, pero también el año pasado salió esta primera encuesta de percepciones de discriminación y los datos fueron lamentables, ¿no? Porque claro, tenemos la percepción de todos los peruanos es que el 55% nos hemos sentido discriminados y si vemos más a profundidad, entendemos que los pueblos originarios y las personas que hablan otras lenguas, la discriminación es mucho mayor. ¿Qué hacer en ese sentido? Bueno, me hacen la yema el gusto con esa pregunta, la verdad, porque fíjate, ¿por qué se pierden las lenguas en el mundo? ¿Por qué se pierden las lenguas originarias en el país? Principalmente como efecto de la discriminación.
La discriminación tiene dos vías. Por un lado es la discriminación interpersonal en las situaciones cotidianas de persona a persona. Por otro lado es la discriminación institucional, estructural, que es la que se da en el funcionamiento del Estado, que brinda servicios públicos que excluyen porque no están en la lengua de las personas. Entonces, en realidad, ambas discriminaciones, la interpersonal o la institucional estructural, tienen el mismo origen, que es, por un lado, un sentido de superioridad de quien la ejerce, y por otro lado, una ignorancia del otro, una indiferencia, un desinterés por conocer al otro en toda su dimensión identitaria y cultural. Entonces, esa encuesta nacional que hizo el Ministerio de Cultura el año pasado nos revela que no solo el 53% de la población ha experimentado, ha sufrido discriminación, sino que los motivos que dan para la discriminación en primer lugar son en primer lugar el color de la piel, y la lengua está en tercer lugar. Pero además una cosa, los lugares principales donde se han sentido discriminados son municipios, hospitales, postas de salud y Poder Judicial. El Poder Judicial, llamada de atención, y habrá que analizar pues, ¿no?, cómo se va desarrollando las acciones que se vienen haciendo desde los diversos sectores del Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Cultura. Muchísimas gracias por acompañarnos, Agustín Panizo, director de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura. Nosotros con esto hacemos una brevísima pausa, regresamos con más.